Ok, el la sesión anterior, preguntaban qué eran los fondos indexados y cómo es que funcionaban. Por lo general, los fondos indexados, son un grupo, o un subgrupo más bien, de, los fondos de inversión y obviamente, bueno, pues tienen la intención de que aquellas personas que buscan obtener rendimientos, financieros, pues, mayores a los que podrían obtener en una cuenta de ahorros, bueno, pues, tengan este tipo de opción sin necesidad de tener que hacer grandes aportaciones de capital. Eso en general sería un fondo de inversión. Ahora bien, el fondo indexado es un fondo de inversión que lo que busca justamente es tener o tratar de emular los rendimientos que muestran sobre todo los índices bursátiles que crean las propias calificadoras. Nosotros debemos de entender que estos índices bursátiles que generan las distintas calificadoras tratan de dar una especie de panorama a los inversionistas en todo el mundo sobre cómo está funcionando una economía o un sector de una economía. Por ejemplo, en el caso de México, en específico de la Bolsa Mexicana de Valores, existe el índice de precios y cotizaciones, que si ustedes observan pues los noticieros, por lo general siempre dedican una parte, un segmento muy pequeño para dar cuál es ese indicador de ese índice. Obviamente el número que nos dan, pues trata de mostrar qué tan sana y qué tan dinámica es en específico, pues todas esas acciones o aquellas acciones más representativas de esa bolsa para que los inversionistas, independientemente de la parte del mundo donde se encuentren, tengan una noción de si es conveniente o no invertir en México. Les repito, ese sería como que el índice bursátil más conocido que tenemos en México. No es el único. ¿Por qué? Porque también hay índices que a lo mejor solamente aplican a empresas de ciertas ramas, como por ejemplo de la rama automotriz o de la industria de la construcción, etcétera, etcétera. ¿Sale? Entonces, bueno, retomando en este ejemplo, lo que sería el índice de precios y cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores, hoy en día ese índice lo elabora la calificadora llamada Standard Poor's. Y esta empresa lo que hace es que cada bimestre va a revisar cuáles son aquellas 35 empresas más significativas dentro de la Bolsa Mexicana de Valores. Y obviamente esa significancia tendrá que ver sobre todo con lo que le llaman la bursatilidad de las acciones de estas empresas. O sea, quiere decir que tomará en cuenta o tendrá mayor relevancia aquellas empresas que tienen mucha movilidad, ¿no? Que está registrando muchas compras y ventas durante ese bimestre, donde, digamos, ese volumen que están generando es significativo en comparación con el resto de las demás acciones. Hoy en día, la Bolsa Mexicana de Valores cuenta con 140 empresas que tienen ahí sus acciones para venta al público. Y de esas 140, les repito, toma las 35 más representativas. Ok, ya que toma esas 35 más representativas, les va a dar un ponderador a cada empresa.
¿Por qué? Porque obviamente hay empresas que tienen mayor bursatilidad que otras. Eh, por lo general, esos ponderadores están basados o más bien se toman en una base 100. ¿Qué quiere decir? Que si yo comprara 100 acciones, las tendría que dividir de acuerdo a su importancia o repartir de acuerdo a su importancia. Este es obviamente un ejemplo didáctico, no quiere decir que así estén tomados en cuenta los ponderadores, pero vamos a suponer que en este grupo de empresas vamos a tomar las 10 más representativas y un grupo donde se encuentran otras y Grupo México lo dejamos como última alternativa. Obviamente, bueno, cada empresa va a tener un cierto ponderador. En este ejemplo, pues Televisa y Bimbo tienen los ponderadores más altos, por lo tanto, supondríamos que son las empresas que durante ese bimestre tuvieron mayor bursatilidad, fueron más atractivas para los inversionistas, por la razón que sea, que son ahorita en este punto, no entraremos a detalle. Ok, ¿qué sucede? De esas 100 acciones se toma un precio de compra, que podríamos decir el precio de hoy al cual se estarían comprando esas acciones, y es lo que nosotros vamos a estar viendo publicado, pues obviamente ya en plataformas especializadas que nos están dando el precio real de esa acción en tiempo real. Vamos a suponer que hoy decidimos comprar 25 acciones de Televisa, 12 de América Móvil, 5 de Cemex, etcétera, etcétera, y cada uno de estos es su precio unitario. Quiere decir que esto es lo que vale cada acción al día de hoy que las compré. Obviamente, bueno, aquí en este caso de 1086, pues estoy hablando de que sería la suma de esas otras empresas, ¿no? Y Grupo México. ¿Qué quiere decir? Que pues a final de cuentas estamos hablando de un sector especulativo y lo que nosotros esperaríamos para obtener el rendimiento general de esas acciones, pues tendríamos que esperar comprar barato para vender caro, ¿no? Esa es la consigna. Supongamos que hoy compramos las acciones y pasó ya una semana, estamos en una semana después. Entonces, ¿qué sucede? Bueno, pues los precios cambiaron y obviamente, eh, ¿qué va a suceder? Que en algunos voy a tener pérdidas por la simple razón del precio, como podría ser en este caso de Televisa. Por cada acción estaría yo perdiendo 27 centavos, de acuerdo al precio con el cual la compré. ¿Qué vamos a encontrar? Que de acuerdo a teorías de inversiones financieras, pues nos dirían que una forma en la cual se logra disminuir ese riesgo de pérdida consiste justamente en diversificar las inversiones. ¿Cómo lo podemos entender? Bueno, pues en vez de tratar de invertir todo a una empresa que nosotros consideremos la más importante, lo mejor sería dividir lo que tenemos nosotros pensado invertir en distintas empresas. Y aquí tendríamos, bueno, que unas perdieron, estas que están en números rojos, pero otras estuvieron ganando. De acuerdo con esta teoría, esa teoría de diversificación lo que nos dice es que a final de cuentas es muy probable que nosotros obtuviéramos algún tipo de ganancia, sumando pérdidas de unas con las ganancias de otras. Ok, aquí tenemos, bueno, el porcentaje de pérdida o de ganancia. Tendríamos que aproximadamente, si nosotros hubiéramos comprado una acción de cada una de estas empresas, el rendimiento que hubiéramos obtenido sería de 14.15, o sea, tendríamos un rendimiento favorable y podemos también suponer que este rendimiento obviamente es más alto que aquel que nos pudiera dar una,
una cuenta de ahorros, ¿no? Tener el dinero invertido en el banco. Ahora bien, ¿cuál sería la ganancia total? Bueno, pues la ganancia total, si yo comprara todas estas acciones y en unas gané y perdí, lo que yo estaría ganando serían 1,243 pesos. Si decidiera vender todas esas acciones ese día que hice el corte. Pero, ¿qué notamos aquí? Que para yo haber podido obtener 1,243 pesos, pues tuve que haber invertido 12,192 pesos. Entonces, bueno, pues digo, dependiendo del inversionista, pero para muchos inversionistas no, o sobre todo para los pequeños inversionistas, pues no es tan fácil poder tener 12,000 pesos para invertirlos de esta forma en la bolsa, ¿no? O dirían algunos, para jugarlo y arriesgarlo en la bolsa. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, si yo lo quisiera hacer por mi cuenta y buscara tener los rendimientos que aquí estamos viendo, pues tendría yo que por mi cuenta comprar esas acciones y hacer una inversión más grande. Ok, ¿qué sucede? Bueno, pues la propuesta que nos dan ahora las casas de bolsa o las casas de fondos de inversión, pues es crear lo que se conoce como el fondo de inversión o en este caso un fondo indexado, o sea, un fondo que busca tener el mismo comportamiento de este índice. ¿Y qué va a suceder? Bueno, lo que va a suceder es que justamente esta empresa va a tratar de emular los ponderadores haciendo compras de acciones, pero obviamente de forma exponencial. Por ejemplo, aquí el ponderador, me voy a regresar arriba, bueno, voy a reducir este más fácil. Aquí el ponderador de Televisa era 25, era en un supuesto de comprar 100 acciones, 25 le corresponderían a Televisa. Aquí, ¿qué es lo que está haciendo el fondo de inversión? Ellos van a invertir obviamente una cantidad más grande, que sería 100,000 pesos, por ejemplo, y entonces lo dividirían, perdón, o lo repartirían de la misma forma proporcional, pero ya con una inversión más grande. Igual tendríamos los mismos precios de compra, los mismos precios de venta, las mismas ganancias y pérdidas, pero como aquí la inversión es más grande, pues entonces la ganancia que se espera es más grande. Aquí, perdón, me equivoqué, no es una inversión de 100,000 pesos, aquí es más bien una compra de 100,000 acciones. Corrijo, ¿sale? Compró 100,000 acciones, pero esa compra de 100,000 acciones van a significar una inversión de 12 millones de pesos. Obviamente, 12 millones de pesos resulta todavía más difícil para que un inversionista pueda dedicarlos justamente a buscar para obtener ese tipo de ganancia, ¿no? ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hace entonces esta casa de bolsa o esta institución de fondos de inversión? Pues lo que hace es que ellos sí tienen la cantidad, sí tienen el capital para invertir 12 millones de pesos, pero ¿qué va a suceder? Que esos 12 millones de pesos que invirtieron para comprar 100,000 acciones, los van a juntar en una sola bolsa y a partir de ello van, digamos que a particionar esa bolsa en partes iguales. Por lo general lo que hacen es, a lo mejor en este caso, dividir esos 12 millones, esa bolsa de 12 millones, en 6,000 títulos, en 6 millones de títulos, perdón. Quiere decir que entonces lo van a partir esa bolsa en 6 millones de partes. ¿Y qué sucede? Que esas 6 millones de partes las van a ofrecer a sus clientes. Si yo divido 12 millones, bueno, 12,19 millones entre 6 millones de títulos, quiere decir que este fondo de inversión, este fondo indexado, se tendría que vender
unitariamente en 2 pesos con 3 centavos. O sea, ya pagar 2 pesos con 3 centavos es sumamente accesible, pues prácticamente para cualquier persona, por lo menos para cualquier persona de ingresos medios, ¿no? ¿Qué va a suceder? Que bueno, la ganancia de estas empresas es obviamente la comisión que se van a llevar por la venta de de estos títulos, de estas partes cada vez más pequeñas. Quiere decir que entonces, si el fondo debería de estar en 2.03, a sus clientes se los van a vender en 2 pesos con 24 centavos. Y obviamente, bueno, pues ya los clientes podrán decir, ok, bueno, pues me das 10 fondos o me das, bueno, 10 títulos o me das 100 títulos o voy nada más por un título, dependiendo de lo que se acuerde, de lo que se pueda negociar. Y simplemente por cobrar el 10% de cada una de estos 6 millones de partes, la empresa que hace esto se va a llevar 1,200,000 pesos en puras comisiones. Ese es el negocio de las empresas que crean este tipo de fondos indexados. Ahora bien, aquí gana la empresa que lo hace, pero ¿qué pasa con el cliente? Vamos a suponer que un cliente va a comprar 1,000 títulos. Entonces, el cliente solamente va a necesitar invertir 2,235,000 pesos y cuando ocurra esta parte que se muevan los precios, su inversión, vamos a decir que después de una semana, va ahora a valer 2,463,000 pesos. Quiere decir que el cliente solamente invirtió 2,200 y al tenerlo en este fondo que está emulando un índice de precios y cotizaciones, va a obtener una ganancia de 228 pesos, ¿no? Ya en números cerrados. Y su ganancia, aunque es menor, de todos modos es una ganancia positiva. Él estaría ganando, este cliente estaría ganando el 10%, el 10,2%, que de todos modos sigue siendo más redituable que tenerlo en una cuenta de ahorros. Ok, ¿hasta aquí alguna duda, algún comentario que tengan? ¿Todo quedó claro? Todo claro, profe. Ok, perfecto. Entonces, bueno, vamos a dejarlo aquí porque este tema es un tema que se ve el siguiente semestre en finanzas corporativas, pero bueno, surgió la duda, la inquietud y bueno, pues fue muy rápido de explicar, por esa razón se los comparto. Ok, vamos entonces a detener esto.